Atención México. Sheinbaum humilló a Trump. El Departamento de Justicia más poderoso del planeta lanzó 10 acusaciones contra México. Y cuando pidieron las pruebas, Washington no tenía nada. Hace exactamente 72 horas, el Departamento de Justicia de la nación más poderosa del planeta exigió 10 cabezas mexicanas, 10 funcionarios, 10 solicitudes de detención, 10 acusaciones lanzadas con toda la artillería mediática de Washington. Y cuando México respondió con una pregunta simple, ¿dónde están las pruebas?, la respuesta fue silencio. No es una historia sobre Rubén Rochamoya. Es la historia de cómo Claudia Sheinbaum desmanteló el mecanismo más viejo del intervencionismo estadounidense. Acusar primero, exigir rendición después y contar con que México obedezca antes de preguntar. Esta vez no funcionó. Sheinbaum trazó una línea que ningún presidente mexicano en décadas se había atrevido a trazar con tanta claridad frente a Washington. Y esa línea tiene un nombre: soberanía. Suscríbete si crees que Sheinbaum le está demostrando al mundo que México ya no se arrodilla ante nadie. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Lo que está ocurriendo en este caso no es una disputa sobre un gobernador de Sinaloa. Lo que está ocurriendo es una batalla por definir quién tiene autoridad para acusar, juzgar y detener a funcionarios mexicanos en territorio mexicano. Y esa batalla México la está ganando. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿por qué el Departamento de Justicia más poderoso del mundo lanzó 10 acusaciones formales contra funcionarios de un país soberano sin entregar una sola prueba al gobierno de ese país? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas. Basta con retroceder unos años. Durante generaciones, la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad siguió un manual conocido. Washington señalaba, México actuaba, las pruebas eran un detalle secundario, la presión política era el argumento principal. Ese era el México del viejo régimen. El México del PRI y del PAN, que aprendió a gobernar con la mirada puesta en Washington antes que en el pueblo. El México que firmaba acuerdos de cooperación que en la práctica se convertían en instrumentos de subordinación. El México que aceptaba la doctrina Monroe como si fuera una ley de la naturaleza. Estados Unidos decide, México ejecuta. Y ese modelo tuvo un nombre que sus defensores nunca pronunciaban en público, pero que operaba en cada decisión: sumisión rentable. La élite gobernante entendió que rendirse ante Washington tenía sus dividendos: contratos, inversiones, miradas hacia otro lado cuando la corrupción era conveniente para ambos lados de la frontera. Ese fue el manual durante décadas, y entonces llegó el dato que lo cambió todo. En abril de este año, el Departamento de Justicia de Donald Trump lanzó lo que describió como un golpe histórico contra la corrupción en México. Solicitó la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rochamoya, acusados de vínculos con los Chapitos, la facción dominante del cártel de Sinaloa. El comunicado fue impecable en su presentación. Los titulares fueron devastadores y el cálculo de Washington era simple: México haría lo de siempre. Se equivocaron, porque en Los Pinos ya no está el México de siempre. Está Claudia Sheinbaum, científica, estratega, la presidenta que lee el derecho internacional con la misma precisión con la que lee una ecuación. Y la Cuarta Transformación no llegó al poder para reproducir el manual de la sumisión, llegó para romperlo. Suscríbete si apoyas a Sheinbaum y a un México que por fin le dice no al intervencionismo de Trump. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Washington cometió 3 errores. Ninguno pareció un error en el momento en que se tomó la decisión. Cada uno parecía un movimiento inteligente, calculado, diseñado por los mejores operadores jurídicos y políticos de la administración Trump. Pero en retrospectiva, cada uno aceleró su derrota. El primer error lo cometieron en abril, la decisión que pareció inteligente: lanzar las 10 solicitudes de detención simultáneamente con máximo impacto mediático, sin entregar previamente el expediente probatorio al gobierno de México. La lógica era clara: si haces el anuncio primero,
si los titulares ya están circulando, si los nombres ya están en las pantallas, si la presión pública ya está instalada, el gobierno mexicano no va a tener espacio político para pedir pruebas. Va a actuar, porque no actuar parecerá encubrimiento. Era el manual clásico de la coerción diplomática. Lo que Washington no calculó era que esa decisión acababa de entregar a Sheinbaum el argumento jurídico más sólido posible. No hay un solo tratado de extradición en el mundo, ni el que México tiene firmado con Estados Unidos, que no exija la presentación de evidencia suficiente para justificar la detención. Al hacer el anuncio sin el expediente, Washington no estaba ejerciendo cooperación judicial, estaba ejerciendo presión política. Y esa diferencia en manos de una presidenta que sabe leer un tratado es la diferencia entre obedecer y resistir. El segundo error lo cometieron en las semanas siguientes. La decisión que pareció inteligente, no entregar las pruebas, mantener el silencio sobre el expediente, apostar a que la presión acumulada, mediática, política, diplomática, sería suficiente para que México cediera sin necesidad de mostrar las cartas. Y durante unos días pareció funcionar. 2 de los 10 acusados se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses. La narrativa de Washington se fortalecía, la presión daba resultados, pero lo que Washington no calculó era que cada día que pasaba sin presentar pruebas era un día más en que Sheinbaum podía pararse frente a las cámaras del mundo y pronunciar la misma frase con la misma serenidad. No, ninguna. 2 palabras, repetidas con la calma de quien sabe que el derecho está de su lado. Cada repetición erosionaba la postura de Washington. Cada conferencia mañanera sin pruebas era un recordatorio público de que el Departamento de Justicia más poderoso del planeta había lanzado 10 acusaciones formales sin poder sostenerlas ante el gobierno del país acusado. Pero lo que Washington no había calculado todavía era el tercer error, y ese fue el definitivo. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El tercer error fue institucional, y fue el más costoso. La decisión que pareció inteligente, tratar esta solicitud como un asunto de presión bilateral directa entre la Casa Blanca y Los Pinos, saltándose los canales de cooperación jurídica formal. La lógica de Trump ha sido siempre la misma. La relación personal, el peso político, la amenaza implícita funcionan mejor que el proceso institucional. Lo que Washington no calculó era que Sheinbaum respondería blindando la decisión detrás de una arquitectura institucional que ninguna declaración de Trump puede desmantelar. Al señalar que es la Fiscalía General de la República, la FGR, la institución encargada de evaluar las pruebas y proceder conforme a derecho, Sheinbaum convirtió una decisión política en un proceso legal. Y un proceso legal no se puede revertir con tweets ni con conferencias de prensa en Washington. La trampa se cerró sola. Suscríbete si estás con Sheinbaum y con la soberanía de México, porque este canal es el análisis que los medios conservadores nunca te van a dar. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump gritaba, Sheinbaum construía. Esa es la diferencia entre la bravuconada imperial y la estrategia soberana. El intervencionismo tiene un patrón, siempre lo ha tenido. Se anuncia con estruendo, se sostiene con presión mediática y depende de que el gobierno del país presionado no tenga ni los instrumentos ni la voluntad para resistir. Sheinbaum tenía ambos. El primer movimiento fue jurídico. Desde el primer día, la postura del gobierno de México no fue emocional ni improvisada. Fue técnica, fue precisa. El argumento era simple y devastador al mismo tiempo. México no va a detener a ningún ciudadano mexicano basándose en solicitudes que no vengan acompañadas de la evidencia que exige el propio Tratado Bilateral de Extradición. No es una postura ideológica, es una postura legal, y eso es lo que hace imparable. El segundo movimiento fue institucional. Sheinbaum no asumió personalmente la carga de responder a Washington. Canalizó el proceso hacia la FGR, la institución republicana competente, y hacia el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó que será la Fiscalía quien informe los avances de las investigaciones. Con ese movimiento, Sheinbaum hizo algo que ningún gobierno del PRI o del PAN habría hecho. Separó la presión política de la respuesta institucional.
Washington presiona a la presidenta. La presidenta señala a la FGR y la FGR opera con los tiempos del derecho, no con los tiempos del ciclo de noticias de Trump. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. El tercer movimiento fue el más poderoso, el discurso de la soberanía como escudo. Cada declaración de Sheinbaum en estos días no fue una reacción, fue una construcción deliberada de una postura que es imposible de atacar sin quedar como agresor. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Esa frase no es una defensa de Rocha Moya, es una declaración de principios sobre cómo México entiende el Estado de Derecho. Es la afirmación de que la soberanía no es una palabra en un discurso, es el derecho de una nación a exigir que sus instituciones operen conforme a derecho, sin importar quién sea el que presiona desde afuera. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado el argumento central, y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Washington no tenía respuesta preparada, y eso, en la diplomacia, es una derrota. La administración Trump había apostado a la rendición rápida, habían visto ese patrón funcionar antes, habían visto a gobiernos latinoamericanos doblarse ante la presión del Departamento de Justicia sin siquiera leer la letra pequeña del tratado. Pero la respuesta de Sheinbaum los dejó sin movimiento. No podían acusar a México de encubrimiento, porque México no estaba protegiendo a nadie, estaba exigiendo pruebas. No podían acusar a México de violar el tratado de extradición, porque era precisamente el tratado el argumento que Sheinbaum estaba usando. No podían acusar a México de falta de cooperación, porque la FGR estaba investigando activamente, incluyendo el caso de Mauro Alberto Núñez Ojeda, el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense. Cada salida que Washington tenía, Sheinbaum ya la había cerrado. Y mientras tanto en Sinaloa, 3,1 millones de mexicanos vivían las consecuencias concretas de esta crisis fabricada por la presión extranjera. Un gobernador en licencia, un gobierno en suspenso, una entidad entera en incertidumbre institucional, no porque México hubiera fallado, sino porque Washington había lanzado acusaciones sin la evidencia que el propio derecho internacional exige. Eso es el intervencionismo en su forma más desnuda. No llega con tanques, llega con comunicados de prensa y solicitudes de extradición diseñadas para generar caos político antes de que nadie pueda revisar si hay sustento real. El viejo México habría cedido, habría enviado a alguien a Washington a negociar en privado, habría dejado que la presión mediática definiera la respuesta política, habría sacrificado a un gobernador para comprar paz con la Casa Blanca. Y esa voz, la voz del México que se rinde, todavía existe. Existen los editoriales de los medios corporativos que piden a Sheinbaum que coopere más. Existen las declaraciones de figuras del viejo PAN y del viejo PRI que confunden su misión con responsabilidad. Pero esa voz ya no gobierna México. La soberanía de México no se negocia. Y lo que Washington no esperaba era que esa frase en boca de Claudia Sheinbaum no fuera retórica, fuera política de Estado. Pero lo que pasó después fue lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos. Hay algo que los analistas de Washington no entendieron desde el principio. No estaban negociando con un gobierno, estaban negociando con un sistema. Y los sistemas diseñados con precisión no se rompen con presión mediática. Sheinbaum no construyó una respuesta cuando llegó la solicitud de extradición. Construyó una arquitectura. Y esa arquitectura tiene 3 piezas que solo se entienden cuando las ves juntas. La primera pieza era el principio jurídico. Sin ella, el resto no funciona. Desde el primer día, México ancló su postura en el derecho internacional y en el propio tratado bilateral de extradición con Estados Unidos. No en la política, no en la diplomacia de pasillo, en el derecho. Eso es lo que hace el movimiento indestructible, porque cuando tu argumento es legal, tu adversario no puede atacarlo sin atacar el mismo sistema jurídico que él mismo utiliza para exigirte cosas. Washington no puede decirle al mundo que México debe ignorar los estándares probatorios de los tratados de extradición, porque esos estándares existen precisamente porque Washington los negoció. La trampa se la tendieron ellos mismos. La segunda pieza era la institucionalización de la respuesta. Sheinbaum no respondió sola,
respondió a través de las instituciones de la República. La FGR investiga. García Harfuch informa. La presidenta declara principios. Esa separación no es burocrática, es estratégica. Porque cuando la respuesta viene de una institución, no de una persona, Washington no puede personalizarla, no puede convertirla en una disputa entre Trump y Sheinbaum, no puede usar sus herramientas habituales de presión personal, de amenaza implícita, de negociación en la oscuridad. México ya no está solo, está blindado por su propia arquitectura institucional, y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La tercera pieza es la que nadie vio, el control de la narrativa soberana. Sheinbaum entendió algo que sus adversarios no calcularon. En el mundo de la información instantánea, el que define los términos del debate, gana el debate. Y ella definió los términos desde el primer día. Este no es un caso sobre si Rocha Moya es culpable o inocente. Este es un caso sobre si Estados Unidos tiene el derecho de exigir la detención de funcionarios mexicanos sin presentar pruebas ante el gobierno de México. Cuando el debate se plantea así, México siempre gana, porque la soberanía no es una postura política de izquierda o de derecha, es el principio fundacional de cualquier Estado-nación, es lo que separa a un país independiente de un protectorado, la dimensión que ningún análisis convencional ha tocado. Si Washington logra que México detenga a funcionarios basándose únicamente en solicitudes sin pruebas documentadas, habrá establecido un precedente que va mucho más allá de Sinaloa. Habrá establecido que el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede funcionar como tribunal de primera instancia para cualquier funcionario de cualquier país de América Latina, que basta con una solicitud, que las pruebas son opcionales, que la soberanía jurídica de una nación cede ante la presión de Washington. Ese es el verdadero juego, y Sheinbaum lo vio desde el principio. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. No estamos hablando de un gobernador de Sinaloa, estamos hablando de si México, y con México, toda la región, va a permitir que el intervencionismo de Trump redibuje las reglas del derecho internacional en el hemisferio occidental. La respuesta de Sheinbaum no fue solo una postura sobre Rocha Moya, fue una declaración de independencia jurídica. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud, porque lo que Sheinbaum hizo en estos días tiene 3 dimensiones de impacto y cada una es más grande que la anterior. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. 3.1 millones de sinaloenses han vivido semanas con un gobierno en suspenso, un gobernador en licencia sin plazo definido, una incertidumbre institucional generada no por una falla del Estado mexicano, sino por una operación de presión política de Washington diseñada para producir exactamente ese caos. Eso tiene un costo real. En inversiones que se detienen, en decisiones administrativas que se posponen, en una población que observa cómo la estabilidad de su estado depende de si un gobierno extranjero decide o no presentar las pruebas que ya debería haber presentado. La postura de Sheinbaum no es solo un principio abstracto de soberanía, es la defensa concreta de que las instituciones mexicanas no pueden ser paralizadas por acusaciones sin sustento lanzadas desde Washington con fines de presión política. Segunda dimensión, México como nación. Lo que esta crisis reveló es que México tiene hoy algo que no tenía hace 10 años, la voluntad y la capacidad de decirle no a Washington cuando Washington se equivoca. Eso no es retórica de la cuarta transformación, es un cambio estructural en la relación bilateral. Durante décadas, el costo político de resistir la presión de Estados Unidos era demasiado alto para cualquier gobierno mexicano. El viejo régimen había construido una dependencia tan profunda, económica, política, de seguridad, que la subordinación era la única opción que los gobiernos del PRI y del PAN consideraban viable. La cuarta transformación rompió esa lógica, y esta crisis es la prueba más clara de que esa ruptura es real. México ya no está solo, tiene instituciones, tiene argumentos, tiene una presidenta que entiende que la soberanía de México no se negocia y que lo demuestra con hechos, no con discursos. Tercera dimensión, el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo.
Lo que Sheinbaum estableció en estos días es un precedente que están observando 23 naciones de América Latina y el Caribe que enfrentan o han enfrentado la misma presión unilateral de Washington. El mensaje es simple: se puede resistir, se puede exigir pruebas, se puede decir no sin que el país colapse. El patio trasero se convirtió en potencia y eso es lo que Washington no puede tolerar, porque si México puede hacerlo, todos pueden. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. Hay frases que parecen simples y hay frases que, cuando las analiza alguien que entiende el tablero, revelan una arquitectura entera. Claudia Sheinbaum pronunció una de esas frases desde Palacio Nacional: nosotros no vamos a cubrir a nadie. Eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. 4 segundos, una oración. Y en esa oración hay 3 mensajes simultáneos que ningún noticiero convencional descompuso. El primer mensaje fue para Washington: no vamos a cubrir a nadie. Cierra la acusación de complicidad antes de que se pronuncie. Sheinbaum no está protegiendo a Rocha Moya. México no es cómplice del narcotráfico. Ese argumento queda neutralizado en la primera cláusula. Pero la segunda cláusula es donde está la declaración soberana. Tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Cuando dijo eso, no estaba hablando solo del gobernador de Sinaloa, estaba enviando un mensaje directo al Departamento de Justicia de Trump. México no es una extensión de su sistema judicial. México tiene su propio estándar y ese estándar exige pruebas. El segundo mensaje fue para el viejo régimen, para los que esperaban que Sheinbaum cediera, para los editoriales que pedían cooperación, para las voces del PAN y del PRI que confunden sumisión con madurez diplomática. La declaración les dijo: ese México ya no existe. El tercer mensaje fue para el pueblo de México. Fue la confirmación de que el gobierno de la Cuarta Transformación opera con el mismo estándar que exige para cualquier ciudadano. Nadie es culpable sin pruebas, ni el poderoso ni el vulnerable, ni el que Washington señala, ni el que nadie defiende. Eso es Estado de Derecho, eso es soberanía real. No más fuerte, más inteligente. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Lo que más poderoso no era lo que se veía, pero hay un hilo que todavía no se ha cerrado y es el hilo más importante. La FGR va a hablar. El secretario Omar García Harfuch confirmó que en los próximos días la Fiscalía General de la República informará los avances de las investigaciones relacionadas con Mauro Alberto Núñez Ojeda, el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense. Ese nombre es la pieza que conecta todo, porque Núñez Ojeda no es un personaje secundario en esta historia, es el eslabón entre lo que ocurrió en Sinaloa y lo que Washington dice que ocurrió. Y la pregunta que nadie está respondiendo públicamente es esta: ¿qué sabe México sobre ese traslado que Washington no quiere que se haga público? ¿Tiene la FGR información que contradice la narrativa del Departamento de Justicia? ¿O tiene información que la confirma, pero que exige un proceso formal que Washington quiere evitar? Quédate porque la última pieza lo cambia todo. México llegó a este momento con décadas de subordinación acumulada y la voluntad de romperla. Ahora tiene algo más valioso: un precedente. Un precedente que dice que México puede exigir pruebas, que puede decir no, que puede resistir la presión del intervencionismo de Trump sin que sus instituciones colapsen y sin que su economía se desintegre. Ese precedente vale más que cualquier caso individual y lo que se viene en los próximos días va a poner ese precedente a prueba de una forma que ningún analista tiene todavía en sus modelos. Porque cuando la FGR hable, Washington va a tener que decidir: o presenta las pruebas o admite que no las tiene. No hay tercera opción. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué revela el informe de la FGR sobre el caso Núñez Ojeda, porque lo que están a punto de pasar en esa investigación va a definir si Washington tiene un caso real o si todo esto fue siempre una operación de presión política disfrazada de proceso judicial. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Vamos a cerrar el círculo, porque llegaste hasta aquí y mereces la imagen completa. Lo que ocurrió. El Departamento de Justicia de Donald Trump solicitó en abril la detención con fines de extradición de 10 funcionarios del estado de Sinaloa.
incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, acusados de vínculos con los Chapitos. 2 se entregaron voluntariamente, los demás permanecen en México y hasta hoy Washington no ha entregado al gobierno mexicano una sola prueba que sustente esas acusaciones ante las instituciones de la República. Esa es la realidad, no la que cuentan los medios corporativos, la que dicen los hechos. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum leyó el tablero desde el primer momento y trazó una respuesta en 3 movimientos: anclar la postura en el derecho internacional, institucionalizar la respuesta a través de la FGR y García Harfuch, y controlar la narrativa con una declaración de principios que Washington no puede atacar sin atacar el propio sistema jurídico que exige para el resto del mundo. No reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, y mientras el intervencionismo de Trump gritaba desde Washington, la soberanía de México se construía en silencio desde Palacio Nacional. ¿Por qué importa? Porque esto no es un caso sobre un gobernador de Sinaloa, es un caso sobre si México, y con México, toda América Latina, va a permitir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos funcione como tribunal continental sin presentar pruebas, sin respetar tratados, sin reconocer la soberanía de naciones independientes. Y la respuesta que Sheinbaum dio esta semana es la más clara que ningún gobierno mexicano había dado en décadas. La soberanía de México no se negocia. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días con el informe de la FGR va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de que te vayas, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que Washington va a presentar las pruebas? ¿O ya es demasiado tarde para que den marcha atrás sin reconocer que todo esto fue una operación de presión política? Escríbelo abajo, porque tu opinión es parte de este análisis. Atención, México. Abrimos este video con una pregunta. ¿Por qué el Departamento de Justicia más poderoso del mundo lanzó 10 acusaciones formales contra funcionarios de un país soberano sin entregar una sola prueba? Hoy tienes la respuesta, no porque Washington la haya dado, sino porque Sheinbaum la arrancó con el único argumento que no se puede comprar, presionar ni silenciar: el derecho, la soberanía, la dignidad de un pueblo que por primera vez en décadas tiene una presidenta que gobierna para México y no para Washington. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!